Buenas tardes, una nueva emisión de Grano del Sistema. Este gobierno avanza a pasos gigantados, yo lo dije varias veces, es como si tuviera un plazo determinado para hacer las cosas y está haciendo todo lo más rápido posible. Es decir, ha puesto ya los detonantes para hacer la implosión de la Argentina, destruirla por completo de los despojos que dejaron Martínez Dios y Cavallo. Ahora comenzaron a desmantelar el INTA. El gobierno ha comenzado a desmantelar organismos que garantizan la soberanía alimentaria a manos de privilegiar los intereses de las multinacionales que están destruyendo nuestros suelos y acuíferos, enajenando nuestra fertilidad. APINTA, el gremio que agrupa a trabajadores del INTA, denunció que el gobierno recortó en 1.140 millones de pesos el presupuesto de 2017. En detalle, esta reducción implica 1. 218 pesos menos para salarios de profesionales y científicos. Amenaza concreta sobre 300 contratos, 330 de planta no permanente a partir del 1 de enero de 2017. 2. 340 becarios en formación que no podrán ser incorporados a la institución para mantener actualizada su planta profesional, cubriendo nuevas áreas de trabajo para reemplazo de vacantes generadas por jubilaciones de agentes de baja experiencia. Después va a salir diciendo que era ñoqui. Ahora, en todos los casos anteriores que hubo, fue toda gente capacitada la que echaron, en todos los organismos anteriores. 3. Pérdida de autarquía para la asignación de las relaciones humanas, de ciencia y tecnología. 4. Esto dificulta que el ingreso de personal a diferentes funciones se haga con transparencia y agilidad por concurso de antecedentes y oposición por méritos. Aproximadamente 500 concursos al año. 5. Estos recortes se producen sobre una planta que en el INTA todo se incrementó un 2,5% en los últimos 5 años. 6. Reducir los recursos humanos en el INTA significa menor presencia en el territorio, y esto es la clave. Productores y familias de nuestras economías regionales con una asistencia técnica reducida. La gente del interior sabe muy bien lo que significa el INTA en el interior. 7. Proyectos de investigación demorados o postergados con riesgo de pérdida de inversiones realizadas durante años. 8. Compromiso con empresas para el desarrollo de productos de alta tecnología por no poder cumplir con los acuerdos. 9. Menor mantenimiento de edificios y equipamientos de alta tecnología. 10. Reducción de las partidas para higiene, seguridad laboral y bioseguridad. 11. Menores recursos para mantener en funcionamiento bancos de germoplasma, radares meteorológicos y laboratorios de referencias internacionales en enfermedades y plagas. 12. Retraso de investigaciones estratégicas. 13. La inmovilización del sistema de extensión institucional y la asistencia técnica a los productores. 14. Imposibilidad de cumplimiento de acuerdos nacionales e internacionales en proyectos de importancia como cambio climático, biotecnología, sanidad animal y terapéutica vegetal. 15. Obras de laboratorios y edilicios en todo el país demorado o suspendido. 16. Obsolescencia en equipamientos de alta complejidad. Y 17. Imposibilidad de actualizar la obsoleta flota de vehículos de trabajo y transporte de personal. Y para darse cuenta que esta gente viene realmente por todo, esto viene realmente por todo, se debe sumar que el Poder Ejecutivo Nacional emitió el decreto, siempre decreto, el Congreso está ahí figurado, 952/16, en el cual pone a la venta 17 edificios. Uno de ellos está ubicado en la calle Cerrito 1248 y es sede del Instituto Antártico Argentino. Y desde 1951, y a lo vez es sede de la Dirección Nacional del Antártico. El instituto fue creado en 1951 y en dicho edificio pasó todo el quehacer antártico nacional. Argumentan que el edificio estaba vacío y ocioso, y sinceramente no es así. Durante 4 años se paga alquiler por oficinas ubicadas en Balcarce 290 para realizar las obras correspondientes de mantenimiento edilicio y que todo el personal de la Dirección del Antártico regrese a la sede histórica. En su lugar se encuentra la biblioteca del instituto, el material del Museo Antártico, el laboratorio de electrónica, geofísica, la imprenta institucional y material de cada área que dejó el edificio en forma temporal. Pero señores, esto es coherente en lo que hace el gobierno. Si el gobierno está por entregar directamente la Antártida,
Con el acuerdo que hizo con Inglaterra, la protección sobre la Antártida la tiene Inglaterra. Olvídense. Si esa es la clave de la función. Esa es la clave de la función. Olvídense. Y observen esto, para que vean qué es lo que está atrás de esta pantallita de humo que nos ponen. Los acuerdos secretos. Esto lo escribió Guillermo Cherasny. Escuchen bien, para que vean cómo lo toman de giles. Lejos en el tiempo quedaron esos días en los cuales José López estaba en una profunda depresión por su escandalosa excursión al convento, entrando bolsos llenos de 9 millones de dólares, cuando había designado defensor a la abogada Hot. Una semana se hizo el loco y tenía visiones y delirios místicos hasta que encontró a un viejo vecino y compañero de gabinete como fue Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte, quien le levantó el ánimo con una frase que retumbó en sus oídos. Si aguantamos al Furia y a la Loca durante 12 años a Santa Cruz, Ezeiza es un paraíso. Lo que provocó que se rieran a carcajadas los dos, que estaban en módulos distintos y finalmente se reunieron en el módulo 1, y los restantes 28 presos empezaron a almorzar y cenar muy bien, gracias a las generosas donaciones de los dos ex secretarios, quienes aportan una comida que en la cárcel no hay. Pero no solo eso, sino que ambos reciben 3 veces por semana visitas higiénicas de jóvenes que en el mercado valen $500. Pero por visitarlos y satisfacerlo en el penal suben sus expendios a $1.000 cada vez. Además de todo esto, aunque ven la televisión, aunque no programas políticos, y están convencidos que en 2 años vienen las prórrogas de 6 meses, estarán libres, por lo cual, aunque algunos crean que se van a quebrar y convertirse en arrepentidos para delatar a su jefa, a ellos no les pasa por la cabeza convertirse en buchones. Fuentes bien informadas señalan que Julio De Vido y su ex secretario privado, José María Olagasasti, se encargan de los gastos y placeres personales de los hoy recursos. No joda, señores. Esto es joda. Y tenemos el ministro estrella del gabinete, ¿no? El señor Aranguren, el socio de la Shell. Nosotros tenemos un conflicto con Inglaterra y la empresa petrolera inglesa. Eso se pasa en Argentina y con Macri. Hace 5 años está en vigencia la resolución 318, que obliga a los productores de crudo y gas natural a medir todo, hasta los venteos, y transmitir los volúmenes directamente a la Secretaría de Energía. Con ello se logra transparencia en la producción de cualquier hidrocarburo y se elimina la aclaración jurada, cosa inédita. Dicha resolución fue copiada por México y está funcionando. Tanto Aranguren como su séquito no quieren ponerla en práctica para evitar controles y dejar que cada empresa diga lo que produjo, pagando regalías por lo que quiere la empresa y no por lo que realmente produjo. Clásico de las mineras. Dice que el secretario Sureda despide personal idóneo como si molestara tener gente conocedora. Y el subsecretario Portú es portador de apellido, solo eso, su padre fue capo en las empresas. Hace 2 meses designó al CEO de YPF, Ricardo Darré, es operador de Total, teniendo a disposición CEOs mucho más capaces. Explicó el incremento de tarifas utilizando el dólar y el BTU, como si doña Rosa entendiera algo. En el país se utiliza el CIMELA, kilocalorías por metro cúbico, y el peso argentino. No se equivocó Aranguren, fue adrede. El gas sufrirá aumentos semestrales, pero cuidado, no sufrirá uno sino 2. Uno por costos de las empresas y otro por incremento de la paridad dólar-peso. Cuando Felipe El Solar le preguntó por qué se tomaba la producción con declaración jurada y no por medición directa, no supo qué responder. En síntesis, ni siquiera conoce que está vigente la 318. Hay 3 segmentos en gas natural: producción, transporte y distribución. Salvo en transporte, los otros 2 se miden muy mal, se niegan a medir. Y a los Aranguren Boys no los obligan.
En distribución hay una estafa sistemática con los residenciales y altos consumos que operan a 0.02 kilogramos centímetro cuadrado en la zona cordillerana y norte, y por omitir aplicar correctamente la ley de Boyle-Mariotte se miden en más de 4 y el 14% por no aplicar bien dicha ley. Esto es lo que vio el licenciado Francisco Colaro. Nos están estafando y de lo lindo. ¿Pero quién nos estafa? ¿Solamente Aranguren nos estafa? ¿O nos estafa también los medios de difusión que no dicen nada de esto? Existe entre las petroleras un fuerte lobby para eliminar las restricciones legales que impiden las inversiones en el continente a aquellas empresas que realizan contratos con el Reino Unido para explotar los recursos de las Malvinas. Para la British Petroleum, por ejemplo, esto significa que no puede acceder a exploraciones en Malvinas si quiere mantener sus posiciones en Cerro Dragón. En momentos en que el precio internacional del petróleo está en caída, las empresas necesitan reducir costos para obtener una renta equivalente a la tasa media de beneficio. La exploración en Malvinas y en las aguas circundantes, que tiene un costo de explotación mayor, necesita acceder con su logística al territorio continental argentino para hacer viables sus operaciones. El comunicado que firmó Susana Malcorra fue redactado por el CEO del monopolio petrolero británico. No es casualidad. En el momento en que Mauricio Macri y Malcorra firmaron el acuerdo con Alan Duncan para avanzar en la explotación conjunta de los recursos hidrocarburíferos y pesqueros de Malvinas y la plataforma marina circundante, a pesar de que violen las leyes argentinas, las petroleras recibirán por lo tanto premio por partida doble, dolarización de las tarifas y la posibilidad de apropiarse de los recursos del Atlántico Sur. Federico Pinedo reclamó la anulación de las leyes que imponen sanciones a las empresas que cierran acuerdos comerciales en Malvinas con el Estado ocupante. La orientación en favor de penetración de capital internacional implica la entrega de soberanía nacional de Malvinas y de toda la nación argentina. La cuestión Malvinas resume una temática estratégica. La reivindicación de la soberanía nacional sobre nuestro territorio insular requiere de un programa de transformación social integral que termine con la dominación de los grandes monopolios sobre el conjunto de la nación. Esta es una tarea que solo puede llevar adelante un gobierno que defienda los intereses nacionales. Esto es lo que escribió Gabriel Solano. Yo cuando escuchaba esto de Pinedo, ¿no?, que hay que la anulación de las leyes que ponen sanciones a las empresas que trabajan con Inglaterra, y es como la historia argentina es consecuente con los apellidos, ¿no? Porque el chosno de este Pinedo era el comandante que estaba en Malvinas en 1833, cuando los ingleses usurpan las islas, y este se fue sin tirar un tiro. Chosno de este Pinedo era. Y el abuelo de este Pinedo fue el que firmó el pacto Roca-Rusiman en Inglaterra en la década del 30, 1930, y fue después el que, por la discusión con él, con el abuelo de este, fue el que provocó el asesinato de Bordavere, tiro que iba a Lisandro Latorre en el mismo Senado de la Nación. Las familias son consecuentes, como dijo una vez yo. Hablamos de Martínez Dios, y Martínez Dios fue el jefe director de la aduana en 1806 durante las negociaciones inglesas, y siguió siempre ese, con la Revolución de Mayo, siguió siempre manejando la aduana del puerto de Buenos Aires. Hay familias argentinas que ya tienen en la sangre ese gen de la entrega, Y para terminar este pequeño bloquecito de las entregas, el presidente Macri buscará privatizar las usinas eléctricas en la que el Estado tiene participación accionaria, con la concepción de que los empresarios son quienes deben regular el segmento de producción térmica, salvo en el caso de grandes represas hidroeléctricas y centrales nucleares apancaladas con financiamiento externo a otras naciones. El nuevo modelo implicará que la generación de energía de combustibles fósiles correrá por cuenta de actores privados del mercado. Otra vez, canje por activos, seguimos tropezando con la misma piedra. Nosotros no aprendemos nunca. Haciendo siempre lo mismo, pretendemos tener otros resultados. Y para seguir con esto,
esta famosa entrega de la tierra con ese decreto que hizo Macri. Pero fíjese, yo lo nombré la vez pasada, pero muy al pasar. Obsérvense los datos que tiene este decreto, lo que es. Mediante un decreto del gobierno argentino, Mauricio Macri modificó la ley que fijaba límites al traspaso de propiedad del suelo argentino. Hay innumerables recursos naturales en la mira de esta medida que pone en juego la soberanía de la nación, acuíferos, bosques y la zona núcleo productiva. Florencia Gómez, del Grupo de Apoyo Jurídico al Acceso a la Tierra, señala que hay una apropiación de tierras inconmensurables por parte de sectores especulativos que utilizan como garantía estas tierras dentro del mundo financiero. Y advierte la apropiación de tierras en zonas estratégicas sin ningún fin productivo, situación que genera cierta alerta en materia geopolítica. Estas sociedades pueden contaminar el suelo, desalojar y no hay contraparte. No hay personas físicas, por lo cual se torna muy difícil frenar el conflicto. Añade, en el país hay no menos de 850 conflictos que afectan a más de 60.000 familias campesinas. Según un estudio del Ministerio de Agricultura de 2013, las empresas sin rostro siguen avanzando sobre las tierras centrales de los parajes rurales. Y esto pasó en el norte, en la zona de la Quebrada Humahuaca, Santiago del Estero, lo hemos hablado en algunos programas atrás. Si bien la apropiación de áreas sensibles en materia ambiental, espejos de agua, acuíferos, por parte de empresarios reviste gravedad, aún peor es que el Estado no tiene cómo identificar a quién se adueña de aquellos territorios. Pedro Peretti, de la Federación Agraria Argentina, señala que este decreto debe leerse como complemento de la ley que promueve el blanqueo de capitales. Buena parte de ese blanqueo va a ir a la tierra y va a derivar en una mayor concentración y extranjerización que forman parte de esa matriz que Macri representa. El decreto presidencial flexibiliza las márgenes normativas a favor de inversiones internacionales que ahora tienen vía libre para instalarse en áreas estratégicas en materia de recursos naturales y seguridad, lo que ha despertado la alarma de organizaciones sociales, campesinas, de pesqueros, pequeños y medianos productores rurales y técnicos. Además, este decreto 820/2016 es impugnable por inconstitucional, ya que un decreto no puede modificar una ley que tiene mayor jerarquía y también es nulo, de nulidad insalable y absoluta, por lo que las operaciones llevadas a cabo en este marco podrían ser cuestionadas judicialmente. Es más, el decreto les ofrece alternativas a los extranjeros para eludir, a través de sencillas maniobras contables, las limitaciones y obligaciones dispuestas en la propia ley, y ofrece incluso recomendaciones, instrucciones, para quienes están interesados en sortear los impedimentos. El texto eliminó también multas para los incumplimientos y pretende facilitar la venta de terrenos que incluyan espejos de agua. La ley resguardaba los cuerpos de agua de envergadura y permanente, prohibido a los extranjeros la compra de tierras que limitaran con esas áreas y ponía un límite de 1.000 hectáreas por personas extranjeras en la denominada zona núcleo, la más productiva del país en términos agrícolas. La limitación sobre cuerpos de agua de esta envergadura y permanente fue incorporado para evitar que acontezca otro caso similar al de Lewis, que en Río Negro se apropió del lago escondido. Para comprar una tierra rural ya no será necesario el certificado de habilitación que constate el cumplimiento de distintas exigencias emitido por el Registro Nacional de Tierras Rurales. Así, el decreto abre la puerta para que se puedan realizar transferencias de acciones y se extranjerice solo comunicándole al registro. Un relevamiento efectuado en abril de 2015 mostró la gran concentración de la propiedad de las tierras rurales. El 79,74% de la superficie de la tierra rural extranjerizada del país se encuentra en poder del 1,35% de los propietarios extranjeros de tierras rurales, que equivalen a 253 titulares. ¿Escucharon el dato? Casi el 80% de la tierra extranjera está en poder del 1,35% de los propietarios extranjeros. Fíjese la concentración. Y fíjese otro detalle, también en cuanto a paraísos fiscales se detectaron 1.113.655 hectáreas
en manos de empresas radicadas en Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo, entre otros. Es decir, solo en manos de los evasores de los paraísos fiscales, 55 veces la superficie de la capital federal. El decreto, a su vez, posibilita que las adquisiciones por sucesión hereditaria no pasen por el registro. Es decir, las cerca de 400.000 hectáreas de propiedad de Tompkins y sus empresas guaraní pasaría sin limitación alguna a su viuda y descendientes. La ley sí ponía límites. Florencia Gómez, abogada del Grupo de Apoyo Jurídico para Acceso a la Tierra, alerta sobre los cambios a la ley que remiten un alto riesgo a la soberanía nacional y plantea que el objetivo de Macri es seguir centralizando negocios vinculados al capital y a facilitar inversiones provenientes de paraísos fiscales, lo que los expertos llaman lavado de activos. Esto es de lo peor que se vio en la Argentina. Esto, honestamente le digo, uno tiene los años y lo ha vivido todas las épocas acá. Esto supera a Martínez de Dios y supera a Cavallo, Esto no supera. Un pequeño comentario por lo que dijo Colombia que dijo no. Porque la gente no sabe por qué Colombia dijo no. Colombia dijo no al acuerdo con la FARC, dejando en una posición más que incómoda a quienes avalaron el acuerdo, entre ellos el Papa y Mauricio Macri. Mami. Y acá debemos hacer un pequeño paréntesis y pedirle a Macri que mientras sea presidente se abstenga de apoyar determinados hechos o candidatos que puedan provocar represalias en nuestro país. Como por ejemplo el apoyo a Clinton de medio de Trump. Él, cuando era empresario, que haga lo que quiera. Siendo funcionario, más presidente, no puede involucrar al país en sus cositas. Se puso codo a codo con Santos con esto. Santos que estaba con el Foro San Pablo y todo esto. Acá no cambió nada. Castigamos, digamos. Pero ¿qué es lo que querían imponerle a Colombia? Esto es lo que la gente no le dice. Los medios de difusión no le dicen. Fíjese lo que querían imponerle a Colombia. Por eso el colombiano dijo que no. 1. Con el pretexto de establecer la paz, impondrá a los niños la ideología de género. Este artículo no tiene nada que ver con el acuerdo de paz. Y es lo que determina quién estaba detrás de todo esto. 2. De entrada premiará a los guerrilleros con millones y una bonificación mensual durante varios años. 3. Se dará a la FARC emisoras de radio para hacer propaganda del socialismo del siglo XXI. 4. Los crímenes de lesa humanidad quedarán impunes. 5. Se darán gratis a la FARC sillas en el Congreso y pasarán a legislar sin haber sido votados en elecciones limpias. 6. Se exime a la FARC de devolver los multimillonarios dineros obtenidos con narcotráfico, la extorsión y los secuestros. 7. El acuerdo es una norma superior a la Constitución y será inmodificable. 8. Las FARC han dicho que no se arrepiente y no pedirán perdón a nadie. 9. El gobierno capitula y se rinde ante las FARC, que ya estaban casi derrotadas por el ejército. Y 10. En la práctica, Colombia se convertirá en una nueva Venezuela arrodillada ante Cuba. Hay que reconocer que con toda la presión mediática que tuvo la gente, porque en lo que estaban a favor del no tenían ningún tipo de difusión en Colombia. Todo el aparataje mediático estaba a favor del sí. Como pasó acá cuando hicimos el plebiscito del Bigle. Todo el aparataje estaba a favor del sí. Y sin embargo el pueblo colombiano votó por el no. Felicitaciones al pueblo colombiano. La que se viene. La dictadura cibernética. Mientras nos entretienen con otros temas, hay cosas que pasan desapercibidas porque no se difunden o lo hacen con bajo perfil. Ojo esto que nos toca a todos. El 1 de octubre terminó la época del control de Estados Unidos sobre la red mundial, o sea, expiró el contrato entre la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, ICANN,
el Ministerio de Comercio de Estados Unidos y la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información informan Financial Times. El vencimiento del contrato significa que el desempeño de las funciones técnicas en el funcionamiento de Internet pasa bajo el control de la comunidad internacional y Washington pierde la posibilidad de controlar la gestión de la red de redes. Internet, Flick, Newton, China se lanza a la conquista mundial de Internet antes del 1 de octubre. La ICANN está vinculada por sus obligaciones con el Ministerio de Comercio de Estados Unidos y ahora solo una entidad interior de la Corporación de Internet tendrá derecho a hacer cambios en la lista de los nombres y las direcciones IP y administrador del DNS. DNS es la base del funcionamiento de Internet, es el sistema que usan los dispositivos para conectarse a redes. Este registro traduce nombres ininteligibles para las personas en identificaciones binarias asociadas con los equipos conectados, con el objetivo de direccionar estos equipos en la red. En caso de reubicar o ampliar la red de servidores, estos tendrán otros números asignados. Para los usuarios no habrá cambiado nada y la página está siempre igual. Es decir, cambian de lugar los servidores. Ojo con este detalle, porque por lo que sigue, ojo con este detalle. Cambian de lugar los servidores. Internet, Fotolia, /Xlotkey, Made in Rusia, lanzan Internet cuántico anti-hackers en Tarkastán. La entidad que ahora ejercerá el control sobre Internet estará formada por los representantes de todos los países que forman la parte del comité gubernamental de la ICANN, así como los empleados de la red y los usuarios. Anteriormente, la comunidad de internautas aprobó el modelo de administración de la red mundial conforme con el principio del modelo de gobernanza multilateral, que supone la participación de todas las partes interesadas de diferentes países del mundo. La ICANN habría elaborado el plan respectivo más pronto, pero en 2015 el Ministerio de Comercio norteamericano insistió en la prolongación del contrato por un año. Con esta mudanza de los servidores, lo que se hace es borrar los rastros de las crisis que provocaron o que pueden provocar, y comprueba que el poder mundial está también manejando China y Rusia, que es hacia donde ahora se mudan. Por otro lado, China planea crear estaciones de policía que garantizarán la seguridad en las mayores compañías de Internet, comunicó el viceministro de Seguridad Chen Jimin. Estableceremos estaciones policiales de ciberseguridad en importantes sitios web y compañías de Internet para que sea posible detener cuanto antes a los cibercriminales, dijo citado por el The South China Morning Post Internet en China Ed Jones. El ejército chino pide controlar Internet para evitar revueltas populares. Llamó a la policía a hacer caso especial a los problemas de ciberseguridad y en particular a estrechar la colaboración con los organismos reguladores de Internet. Ya que el país entra en la era de Internet, la ciberseguridad se ha convertido en un asunto de seguridad nacional, estabilidad social y desarrollo económico, destacó. Según el viceministro, la iniciativa ayudará a proteger los datos personales de los ciudadanos, así como impedirá robos, fraudes y rumores. En julio de 2015, China publicó un proyecto de ley sobre la ciberseguridad que contempla reforzar el control sobre la difusión de datos personales en Internet, garantizando de este modo la protección de la información privada. ¿Se dan cuenta que mientras nos hacen mirar para un lado, ellos trabajan por el otro? Y siempre usan el mismo verso: la optimización para los usuarios. Se lanza la policía global del siglo XXI. Sigan comprando sistemas. Fíjense cómo el sistema se muda. Cambian los servidores y el sistema se muda. Vamos a hacer una pequeña pausa y en el próximo bloque vamos a hablar de un tema también del que nadie habla. Hay un tema que no tiene entidad. Cuando se le pregunta a la población cuáles son sus prioridades, aparece la inseguridad como primer tema y van apareciendo diversos temas más, y la educación es algo que está ahí abajo y no le importa a nadie, cuando la educación es la matriz de todo. Justamente
al haber destruido la educación, es que nos pasa todo lo que eso está pasando. Basta con fijarse quiénes son los que promueven la seguridad y qué nivel cultural o educativo tienen. Y así por todos lados. Si nosotros votamos a estos candidatos por el nivel cultural que tenemos también. En Argentina ha descendido totalmente. No es que hay un grupo 50%, 40% que se ha caído al abismo. No. Hay un grupo 40-50% se ha caído. Pero los que están arriba de ese grupo tampoco están como hace 50 años. También ha caído su nivel cultural. Yo lo dije varias veces, porque eso lo confirmaron una vez en un artículo, lo leí hace unos cuantos programas atrás. Había una encuesta que decía que el 85% de los profesionales leyeron solamente los libros que le tocaban para cursar su carrera. Ese es el nivel cultural de Argentina hoy. Entonces vamos a hablar de educación, con dos pequeños artículos. Pero vean esto, porque yo honestamente le digo, yo sabía que la educación había llegado a ciertos límites, no me imaginaba que había llegado a estos límites. El primero sí, digamos que es dentro de lo que uno preveía, ¿no? El profesor Leonardo Harberton dictaba clase en la carrera de comunicación de la Universidad de Montevideo, hasta que renunció en diciembre pasado. Y esto es interesante ver que no solamente problemas en Argentina. Después de muchos años, hoy di clase en la universidad por última vez. No dictaré clases allí el semestre que viene. Y no sé si volveré algún día a dictar clases en una licenciatura en periodismo. Me cansé de pelear contra los celulares, contra WhatsApp y Facebook. Me ganaron. Me rindo. Tiro la toalla. Me cansé de estar hablando de asuntos que a mí me apasionan ante muchachos que no pueden despegar la vista de un teléfono que no cesa de recibir selfies. Claro, es cierto, no todos son así, pero cada vez son más. Hasta hace 3 o 4 años, la exhortación a dejar el teléfono de lado durante 90 minutos, aunque más no fuera para no ser maleducado, todavía tenía algún efecto. Ya no. Puede ser que sea yo que me haya desgastado demasiado en el combate, o que esté haciendo algo mal. Pero hay algo cierto. Muchos de estos chicos no tienen conciencia de lo ofensivo e hiriente que es lo que hacen. Además, cada vez es más difícil explicar cómo funciona el periodismo ante gente que no lo consume ni le ve sentido a estar informado. Esa semana en clase salió el tema de Venezuela. Solo un estudiante en 20 pudo decir lo básico del conflicto, lo muy básico. El resto no tenía de la más mínima idea. Le pregunté si sabían que Evo Uruguayo estaba en medio de esa tormenta. Obviamente ninguno sabía. Le pregunté si conocían quién es Almagro. Silencio. A las cansadas del fondo del salón, una chica balbuceó: ¿no será el canciller? ¿Saben quién es Vargas Llosa? Sí. ¿Alguno leyó alguno de sus libros? No, ninguno. Harberton lamenta que los jóvenes no pueden dejar el celular ni aún en clase. Conectar a gente tan desinformada con el periodismo es complicado. Es como enseñar botánica a alguien que viene de un planeta donde no existen los vegetales. Que la incultura y el desinterés y la ajenidad no les nacieron solos, que les fueron matando la curiosidad y que con cada maestra que dejó de corregirle la falta de ortografía les enseñaron que todo da más o menos lo mismo. No quiero ser parte de ese círculo perverso. Nunca fui así y no lo seré. Lo que hago, siempre me gustó hacerlo bien, lo mejor posible. Justamente porque creo en la excelencia, todos los años llevo a clase grandes ejemplos del periodismo, esos que le encienden el alma incluso a un témpano. Este año, proyectando la película El Informante, sobre 2 héroes del periodismo y de la vida, vi a gente dormirse en el salón y a otros chateando en WhatsApp y o Facebook. Yo la vi más de 200 veces y todavía hay escenas donde tengo que aguantarme las lágrimas. También le llevé la entrevista de Adriana Palacia Galtieri. Toda la vida resultó. Ahora se te va una clase entera en preparar el ambiente. Primero tenés que contarles quién era Galtieri, qué fue la guerra de Malvinas, en qué momento histórico la jurajuda periodística italiana se presentó frente al dictador. Le expliqué todo eso.
Le pasé el video de la Plaza de Mayo repleta de una multitud enloquecida llevando a Galtieri cuando dijo si quieren venir que vengan, les petrarán batalla. Normalmente, a esta altura todos los años ya había conseguido que la mayor parte de la clase siguiera el asunto con fascinación. Este año no. Caras absortas, desinterés, un pibe desparratado mirando su Facebook. Todo el año estuvo igual. Llegamos a la entrevista, leímos los fragmentos más duros e inolvidables. Silencio, silencio, silencio. Ellos querían que terminara la clase. Yo también. Y escuchen esto, que esto es terrible. El escritor Gonzalo Santos critica el impacto del progresismo en la educación, sobre todo entre los que deben enseñar. Cada vez se reciben profesores más incompetentes. Luego de una frustrada experiencia en secundaria en el Gran Buenos Aires, Santos decidió que sería mejor buscar horas cátedras en los institutos de formación docente, donde los alumnos, futuros maestros, estarían motivados para aprender y él no tendría que desgastarse intentando crear un mínimo clima de aprendizaje a riesgo de recibir una trompada de algún adolescente desmotivado y sin el menor sentido de respeto a la autoridad, como le había sucedido antes. Poco tiempo bastó para sacarlo de la ilusión. La misma indisciplina, el mismo facilismo, la misma confusión entre inclusión y compasión traspasan ya los límites de primaria y secundaria y contaminan la educación terciaria. Tarde o temprano iba a suceder. Las generaciones mal formadas por una escuela secundaria en crisis ya están llegando a los niveles superiores de enseñanza con todas sus falencias a cuestas. En los profesorados no hay cupos, sería discriminar. Por lo que Santos se encontró con que debía dictar talleres de escritura a comisiones de hasta 70 alumnos. En esas condiciones se monta lo que él llama el gran simulacro. Unos hacen que enseñan y otros hacen que estudian. De todas las idioteces que se cometieron, tal vez la más grave fue llevar esa falsa inclusión también a los profesorados, dice Santos. Cúpulas directivas imbuidas de ese tipo de kirchnerismo que confunde inclusión con facilismo, educación popular con pedagogía de la compasión, calidad educativa con caridad educativa. Empezaron a mandar todas las semanas correos con las últimas bajadas de línea del ministerio con frases de Gramsci. Por eso escribe: buena parte de las estadísticas se explican por el sentimiento de culpabilidad del docente. Víctimas de este simulacro son los supuestos beneficiarios del mismo, porque solo la educación de calidad, de excelencia, es la que permite borrar las diferencias de cuna. Lo contrario es una estafa, y el resultado son, como revela el libro de Santos, futuros docentes que no pueden presentar un trabajo académico, que ignoran que copiar y pegar no equivale a redactar, y que en muchos casos ni siquiera tiene una sintaxis y una ortografía mínimamente correctas. En esa charla con Infobae, Santos admite lo difícil que es remar contra la corriente y resistir las presiones que desde arriba bajan hacia los docentes para constantemente nivelar hacia abajo. Aunque acusa directamente al kirchnerismo, también señala que, de momento, el nuevo gobierno es más que nada continuidad respecto de la pesada herencia educativa. Usted ha escrito su primer libro, anterior a este, en las escuelas, una excursión a los colegios públicos de Gran Buenos Aires, sobre la docencia en secundarios bonaerenses, experiencia durante la cual descubrió que no existía clima de aprendizaje, ni casi posibilidad de transmitir conocimientos de forma más o menos sistemática, y entonces decidió ir a trabajar como profesor en los institutos donde se forman los futuros docentes. ¿Qué pasó entonces? Es lo que cuento en mi nuevo libro. Advierto que a veces hay problemas bastante similares a los que uno tiene en secundaria, incluso de conducta. Yo trabajo en los primeros años y tengo problemas aún de ese tipo, de conducta. Pero creo que la principal dificultad es cómo llegan los alumnos a los profesorados y a las universidades también. Se nota mucho el déficit de la formación secundaria, algo que para mí, aunque hay muchas variables, tiene que ver en buena parte con los cambios pedagógicos que se han venido dando en los últimos años, con muy malos resultados. Yo doy el taller de lectura y de escritura,
y trato de enseñar a escribir textos académicos, a entenderlos, y escuchen esto. Y me encuentro con alumnos que tienen de 30 a 40 errores de ortografía por página, que no saben escribir con una sintaxis aceptable. Recordemos que son alumnos de profesorados, futuros docentes. Gente que ya está en la carrera para ser docente. Yo creo que es consecuencia de las pedagogías que insistían en que el alumno tiene que aprender a escribir textos, porque uno no produce oraciones, no trabaja con las palabras individualmente, el abstracto, sino que produce enunciados. Se insistió mucho en eso, y el resultado fue que no solo los alumnos no pueden producir textos, sino que tampoco construyen oraciones correctas, ni pueden poner el acento a las palabras. Ha dado malos resultados, y ahora tenemos que ver la forma no de volver atrás, sino de buscar algún equilibrio. Como pasa con el tema de la memorización o la clase expositiva del profesor. Hay un montón de cosas bastardeadas por la pedagogía de hoy, quizá porque hubo un exceso en otro momento, un exceso de aprendizaje de memoria de la clase expositiva, pero son herramientas a las que habría que volver de vez en cuando por lo menos. Es grave que aspirantes o docentes lleguen a profesores con esos déficits, pero usted denuncia algo más grave aún, y es que avanzan en la carrera a pesar de todo. Avanzan, sí, pasa lo mismo que en la secundaria. Hace poco hubo un caso muy conocido de una maestra que aprobó a la alumna que no sabía la materia. Por eso que apareció como excepcional, que es lo que pasa siempre, solo que no tiene repercusión mediática. Esta no es una forma de ayudar. Ayudar sería pedir una prórroga, darle los libros, acompañarla. A mí me pasó una vez con un chico que tenía que ir a cartonear, no tenía tiempo para estudiar, y en diciembre yo le dije: te ayudo, no te puedo aprobar, vengo fuera de hora incluso. Eso es ayudarlo. Lo otro es hacer caridad para dormir tranquilo tal vez, pero no es realmente una ayuda. Y en los profesorados pasa algo parecido. Son tantos los alumnos que llegan y con tantos déficits que uno invariablemente va bajando el nivel, a veces sin darse cuenta. Se terminan recibiendo de profesores y quizás no tienen las competencias para dar clase. De todas maneras, en los profesorados están los diseños curriculares que fueron pensados por la pedagogía y son diseños que cada vez tienen menos contenidos específicos. Es decir, que los docentes transitan la carrera, se reciben y tienen muy pocos conocimientos de la materia o especialidad que eligieron. Es decir, ¿se supone que cualquiera puede enseñar geografía, por ejemplo? Lo que pasa es que los pedagogos se decidieron en un rato de egolatría, de soberbia, que lo que hay que leer son los textos que ellos producen, lo demás no importa. El profesor de matemáticas tiene que leerlos a ellos, la matemática no importa. Y así tenemos profesores con cada vez menos conocimientos específicos y que cada vez se parecen más entre sí, cuando lo que hay que hacer es que el docente tenga muy claros los contenidos de su materia. Ustedes denuncian un simulacro en las escuelas y también los profesorados. ¿En qué consiste? En profesores que terminan, o terminamos, no me excluyo de ello, certificando que el alumno tiene competencias que en definitiva no tiene. Y eso se termina viendo en los profesorados o cuando llegan a sus universidades. No pueden aprobar materias. Es evidente que detrás hubo gente certificando que tenían competencias que no tenían. Quizá para no tener problemas. Hay mucha presión a veces en las escuelas. Los inspectores presionan a los directivos y es una cadena infinita y esas presiones repercuten en el profesor, en el aula, y cuando llega diciembre lo que a veces se escucha es: decime lo que sepas, no importa el contenido que fuimos viendo este año. Y uno le va arrancando las palabras al alumno y lo termina aprobando. Hay que tratar de no hacerlo. Pero hay un contexto que lo impide. Denuncia usted en el libro, porque si un profesor reprueba a muchos alumnos, el problema lo tiene él. Sí, yo tuve muchos problemas por eso, por cursos en los que tenía muchos desaprobados. Enseguida venían a cuestionarme: ¿usted qué estuvo haciendo? ¿Qué estrategias empleó? O directamente me acusaban de no haber empleado las estrategias adecuadas sin mirar una clase mía ni la carpeta de los alumnos. Se presume que el problema es del profesor, pero hay muchas variables.
que considerar. No se puede sacar una conclusión de esa naturaleza. Esa presión también tiene un componente ideológico, una estrategia de las autoridades. Yo creo que el gobierno anterior ha confundido la inclusión con facilismo. Hizo que los chicos entren en el aula y no se les ha preguntado mucho en generar un orden, estrategia, coordinación en el equipo docente para lograr aprendizajes. Los puso en el aula, lo que está bien. Es un avance, pero después no hubo aprendizaje significativo, sobre todo en las escuelas públicas de Gran Buenos Aires. Y por lo que me cuentan en otras provincias, ha pasado algo similar. Se profundizó algo que ya estaba, porque esto tampoco es un fenómeno argentino, pasa en muchos lugares, por acá se profundizó mucho en los últimos años. El resultado es que en vez de incluir puede pasar lo contrario, porque cada vez más se separa un pequeño núcleo de colegios y universidades prestigiosas y el resto queda más y más retrasado respecto a esa enseñanza de élite. Sí. En la práctica hay escuelas que son para pobres y escuelas que son para ricos, y escuelas donde se sabe que se aprende y escuelas donde se sabe que no se va a aprender, y se agrava la segmentación que viene desde hace décadas. Eso se ha profundizado mucho y cada vez hay más chicos de menos recursos a los que no nos estamos dando la posibilidad de salir de ese lugar que están ocupando. Como esa chica que tenía que trabajar al campo de frutilla, no se le está dando la posibilidad de salir, la están condenando a ese lugar. Por eso me parece que, sobre todo con los chicos de menores recursos, hay que trabajar mucho con el aprendizaje, no dejarlos en el aula y darles certificado porque no les va a servir para nada si no saben. Hay que trabajar muchísimo con ellos. Usted descubrió también en un terciario que no se penalizaba el copiar y pegar. Es algo naturalizado, es una práctica muy común que viene del secundario. A veces cuando uno pide un trabajo práctico, los alumnos van a internet, sacan fragmentos de distintos sitios y los ponen en el trabajo sin citar la fuente. Es una práctica que los profesores quizás se acostumbraron a no corregir o no buscaron en internet, y eso se fue arrastrando y pasa incluso en los profesorados. Yo tuve un curso en un profesorado donde pedí un trabajo práctico y todas las alumnas se copiaron de internet y no entendían que estaba mal. Yo les decía que no está mal citar de internet, pero hay que citar, hay que armar un texto, poner bibliografía, y no lo entendían. Y como esa, hay otras prácticas malas que están naturalizadas y que se arrastran a los profesorados y a las universidades también. Lo que pasa es que en las universidades se trabaja en grupos de menos alumnos y eso es una ventaja. En los profesorados hay algunos cursos que tengo 70 alumnos. En total, ahora, entre todos los cursos debo tener 350 alumnos. Y en un taller de escritura se hace muy difícil seguir a todos y corregir todo el tiempo como debería ser. ¿Cree cambiar algo con este nuevo gobierno? Por ahora lo que hay es una continuidad, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es la que más conozco. Pero a nivel nacional tampoco se han visto grandes cambios. Hay un proyecto en la provincia para resolver el problema del profesor taxi, nota la redacción, que tiene horas en diferentes colegios y se la pasa viajando. Y esperemos que prospere, pero más allá de eso no hay grandes cosas. Quizás no estaban preparados para gobernar la provincia, no tenían los equipos idóneos de educación para llevar con una tarea, cambios, transformaciones. Se ve una improvisación. Además están dando un aumento del 15% de los profesores universitarios. Hay un desdén absoluto por la cultura y la educación. La profesión no está para nada jerarquizada. Esteban Bullrich dijo durante mucho tiempo que había que jerarquizar la profesión, con lo que coincido, porque ya que no tenemos sanciones, un sistema de normas, que haya docentes jerarquizados, con autoridad, reconocidos socialmente, que puedan imponer respeto, imponer un clima de aprendizaje. Ahora no hay una cosa ni la otra. Entonces el aula a veces es un caos y Bullrich estuvo insistiendo muchas veces en eso, pero por ahora no ha hecho nada. Usted cuenta en este libro que cuando publicó en las escuelas, muchos docentes le escribieron, la mayoría identificándose con su problemática. ¿Qué responsabilidades cabe a los sindicatos en esto? Porque no se los escucha jamás referirse a esos temas. No. Lo que se discute es el sueldo, la paritaria, lo que es lógico con la inflación que hay, pero tendrían que haber discutido, entre otras cosas también, la condición de trabajo poco digna. ¿Cuándo la discutieron? Y si la discutieron nosotros no nos enteramos porque no hubo cambios en esa dirección. El tema de infraestructura, ¿quién reclamó por eso? Hubo reclamos muy tibios y las escuelas se caen a pedazos en provincia y eso no se reclamó.
y por el constante empobrecimiento de los contenidos, por la falta de rigor en la enseñanza y disciplina. De eso no hablan jamás los sindicatos. No les preocupa a los sindicatos, y a buena parte de la sociedad tampoco. Esa es la realidad. Como dice Guillermo Gain Echeverry, la educación a veces no le importa a nadie, y si no le importa a nadie es muy difícil que se produzcan cambios dentro del aula. Es un problema que trasciende el aula. El problema educativo en Argentina es más social que educativo. Tiene que ver con la desvalorización del conocimiento, del docente y muchas otras cosas. Usted decía que hay un gran simulacro en la escuela y que en el momento de mayor fingimiento es del examen, en el momento de evaluar, incluso relata una instancia en la cual fue directamente presionado para aprobar a un alumno. Era una mesa de examen en diciembre, en un secundario. Éramos 3 profesores. Empezaron a pasar los chicos y no habían estudiado. Y yo, si no estudiaba, no los aprobaba. Entonces, como iban saliendo. En un momento entra la secretaria o prosecretaria y me empieza a acusar a mí porque estoy desaprobando a los alumnos. ¿Cómo puede ser si con la profesora anterior tenían 10? En un momento me cansé y dije, ¿quiere que los apruebe? Yo los apruebo. Entonces fui al siguiente y le dije, dígame el nombre del personaje del Quijote. El Quijote. Muy bien, aprobado. ¿Quieren eso? Van a tener eso. Es lamentable. Hay veces que uno se cansa y tiene ganas de tirar la toalla, y que sea lo que Dios quiera. Estas generaciones son las que nos van a gobernar dentro de muy poco tiempo. Si no hacemos algo con respecto a esto, de empezar a formar generaciones nuevas para tapar estas 2 generaciones perdidas, olvídense de la Argentina, olvídense de la Argentina. Bueno, vamos a ver un artículo de Bernardo Maresca, El gobierno idiótico. Idios, en la Grecia clásica, significaba privado. La idiótica, entendida como el gobierno de lo privado, no era una actividad apreciada por ciudadanos preocupados por los asuntos públicos. Por el contrario, llegó a tener una carga semántica tan negativa que la palabra idiota, privado de razón, deriva de la palabra que señalaba al que solo privilegiaba sus propios asuntos particulares, haciendo caso omiso de las cuestiones que afectan a todos los ciudadanos. Parece obvio que gobernar lo público reclama gobernar sus temas y sus problemas, sus palabras y sus números, con creatividad e innovaciones positivas, conociendo e interpretando sus orígenes e historia, conduciendo al conjunto en beneficio del bienestar social y no en favor de unos pocos particulares, y cumpliendo con sus obligaciones públicas con el máximo grado de perfección. Por lo menos esa era, en tiempos de Pericles, la diferencia existente entre un político y un idiótico. En la Argentina actual, en que la política ha sido entusiastamente denostada por la persistente ofensiva multimediática de las corporaciones, la idiótica ha tomado el poder del Estado y aprende sobre la marcha. Los CEO o directores ejecutivos de las corporaciones multinacionales o grupos concentrados, esto es, la representación más genuina de la idiótica que supimos conseguir, han devenido ministros y secretarios del Poder Ejecutivo Nacional y titulares de organismos descentralizados con el objetivo claro de optimizar las ganancias de sus respectivas empresas y de ningún modo para impulsar políticas públicas que beneficien al conjunto de la sociedad, especialmente a los sectores más postergados. Este es el momento de reflexionar seriamente sobre la verdadera experticia que es necesario acreditar y fundamentalmente los deberes que deberían encarnar los encargados del gobierno de la cosa pública. Este es el gobierno idiótico. Bueno, vamos terminando. Con este gobierno cada día nos lleva más adelante, un paso más adelante nuestra capacidad de asombro. Pide que los carabineros chilenos nos den una mano en la lucha contra la seguridad en la ciudad de Rosario. Es decir, está abriendo las puertas de la internacionalización del problema policial. Previo paso a la intervención militar extranjera ante disturbios provocados por ellos, como por ejemplo el tema mapuche en la guerrilla paraguaya. Estás loco, Mauricio.
No sé si estás loco o realmente se está yendo la mano ya. Este gobierno viene realmente por todo, a terminar el trabajo iniciado por Martín Dos y Cavallo, a vender los despojos que dejaron los otros y a generar las condiciones para la balcanización de la Argentina. Hace 3 años manifesté en un programa que vienen por la tierra y la quieren vacía. Y la van a vaciar de cualquier forma. Y lo más grave es la que nos diezma por enfermedades. Toda la dirigencia política está de acuerdo con Monsanto y los transgénicos. En un programa del 2013 mostré un video sobre el final del mismo. Se pasaron imágenes de una reunión organizada por Monsanto en Santa Fe, donde asistió la totalidad de la clase dirigente. Pues bien, mientras en la ciudad de Córdoba mueren a causa del cáncer 134,8 personas cada 100.000 habitantes por año, en 4 departamentos del este provincial que coinciden con la zona más intensamente agrícola de la provincia, la tasa es significativamente más alta y oscila entre 216 y 229 muertes anuales cada 100.000 habitantes, casi un 70% más. En tanto, la tasa más baja de la provincia se localiza a cambio al departamento Río Seco, 97, Pocho 102, Totoral 109, San Alberto 115, caracterizados por ser lugares donde los cultivos transgénicos y la contaminación con pesticidas es menos evidente. Es decir, por ejemplo, en el departamento Unión o San Justo o Marco Juárez está casi más del doble que el departamento Río Seco o Pocho, la mortalidad por cáncer, por los pesticidas. Es el gobierno del nuevo orden mundial, sin ninguna duda, que promueve la agenda establecida por el élite gobernante, cuya batalla actual está centrada en la dictadura de la homosexualidad. Es decir, que la gran mayoría que no lo es debe estar subordinada a esa minoría. Por ello es que ahora se está pidiendo para los gays adelantar la edad de jubilación a 40 años, por ser un grupo que fallece joven, y además una contribución por reparación histórica por todos esos años de sufrimiento. Dijeron que esto lo está tramitando Vidal. Yo se lo voy a averiguar. Estaría tramitando Vidal. Cuando observamos este tipo de circunstancias sumado a la discusión semántica a quién le corresponden los pobres, si a este gobierno o al anterior, en lugar de decir qué se va a hacer con la pobreza. Y la gente sigue los designios de los medios del sistema sin ponerse colorado y con una hipocresía mayúscula trata de zafar a Macri de los verdaderos problemas que acucian al país. Entre tanta hipocresía de la prensa del sistema, que a raíz del pedido de apertura de la causa Nisman, estuve leyendo una nota firmada por Jorge Lanata en 2006. Da vergüenza. Da vergüenza ajena leerla. Si alguien me la pide, se la mando. Lo que dice de Nisman Lanata, y comparen lo que está diciendo ahora. El gran triunfo del sistema es que millones le creen. Leuquito llamó una señora en Radio Mitre, Alfredo Leuco, un exguerrillero prófugo responsable del intento de copamiento del cuartel de la Tablada en 1989. De acuerdo. Nadie lo discute. El kirchnerismo se robó todo, pero lo hizo solo. 14.000 millones de pesos de obras públicas hizo Báez con Caputo y Calcaterra. El 70% de la obra pública de la ciudad de Buenos Aires por contratación directa, y son siempre los mismos los que ganaron. Millones de pesos se encontró en la publicidad oficial de la ciudad de Buenos Aires y ahora en la Nación. Ver la publicidad vergonzante que tiene el grupo Clarín ahora, publicidad absurda de cualquier organismo del Estado, es vergonzoso. ¿No se le cae la cara de vergüenza lamentar la pobreza? Mauricio, si decís que vas a encarar una lucha contra la pobreza, comenzá por no incrementarla. ¿Por qué no le explicás a la población el motivo por el cual hiciste cargar el peso del ajuste a 2 millones de nuevos pobres en beneficio de los que más tienen al quitar impuestos y retenciones? ¿Podés aclarar por qué no firmás un decreto para terminar con las 500.000 jubilaciones truchas? ¿O los decretos son para beneficiar a los amigos nada más?
Estas 500.000 jubilaciones truchas, de sacarlas, significaría un aumento de más de 600 pesos por cada jubilación mínima. Aumento fijo todos los meses. Sacar estas 500.000 jubilaciones truchas. 35.000 millones de pesos por año. Todos están esperando un bono para fin de año, nadie le viene mal, pero se te acabó el discurso. Cada vez te pareces más a Cristina. Los jubilados que cobran una miseria trabajar y lo aportaron 40 años. ¿Por qué no mandás a trabajar a titulares de plano 4 horas por día? Arreglar plazas, parques, escuelas, hospitales, con un pico y una pala reparar la red ferroviaria, en vez de sacar los trenes de todo el país. ¿Les tiembla el pulso? ¿Tienen miedo que se les llene la Plaza de Mayo? ¿Saben de qué está cansada la gente? De las tranzas, de los negociados. No, esto no lo hago, me quita votos, necesito mejorar mi número en el Congreso. Son todo lo mismo, se diferenciaban por el olor. Ahora se mimetizaron. Buenas noches.